una pequeña cafetería que hice en Valladolid para el que había sido un compañero de piso mientras estudiaba, y aprendí que la relación con los clientes es bastante complicada y no nos han formado para eso. Nuestro primer proyecto fue diseñar los baños de un edificio de Jean Nouvel, que era una macrodiscoteca en Barcelona. Nos corresponde a nosotros volver esa idea loca. Realmente los clientes suelen ser algo más conservadores. La idea que nosotros les proponemos a los clientes cuando vienen y creen que saben lo que quieren, pero luego no es así. A mí me gusta mucho Wright, entonces me gustaría rediseñar el Guggenheim de Nueva York. Me encantaría rediseñar el Congreso de los Diputados. Eliminar la tendencia como herramienta de uso en el interiorismo. Realmente no pensamos en tendencias. No eliminaría ninguna tendencia, sencillamente dejaría de convertirlas en un elemento dictatorial del diseño. Me gustan los espacios sobredecorados y sobrediseñados, los espacios tipo rococó, el art déco, me gusta mucho. Mi guilty pleasure en interiorismo son los muebles viejos súper buenos.